segunda entrega del curso de manipulación de alimentos promocionado por el Centro de Educación Agraria número 30 de Guaminí. Contaminación de los alimentos. Como ya hemos visto anteriormente, un alimento se puede contaminar a lo largo de toda la cadena de elaboración. Las contaminaciones pueden ser físicas, químicas, biológicas, fisiológicas. La contaminación química puede ocurrir durante el almacenamiento del alimento con plaguicidas, herbicidas, plomo, plásticos, plomo con plomadas que uno utiliza para la pesca, o el plomo que tienen las baterías si son comidas por los animales, se produce una intoxicación. También durante el envasado y también en el transporte. Por ejemplo, si en un transporte, como ocurrió en Salta, que llevaba pesticidas y leche de bebé maternizada, se produjo lamentablemente la muerte de varios bebés, alrededor de 10 o 12 bebés, por contaminación en sus envases inalterados. También dentro de las contaminaciones químicas, puede ser por medicamento, puede ser por la caída de algún desinfectante, el regar con aguas hervidas las verduras, etc. Las contaminaciones físicas generalmente ocurren cuando no se tienen buenas prácticas de manufactura. Cuando nosotros estamos elaborando o manipulando el alimento, se puede caer algún cuerpo extraño dentro de una preparación, dentro de un sándwich. Por ejemplo, en cierta ocasión estaba comiendo un sándwich que tenía un gusano en la lechuga que estaba dentro del sándwich. Menos mal que me di cuenta. Después también si están arreglando una sala de elaboración y están revocando, pueden caer materiales, cemento o revoque fino dentro de la preparación de ese alimento. Puede haber plásticos, vidrios rotos, como ya también les había dicho, esmalte de uñas, anillos, etc. Las contaminaciones biológicas ocurren por diversos agentes microbianos, como por ejemplo, como les había dicho anteriormente, las bacterias son la causa más frecuente de intoxicación alimenticia y tiene un porcentaje de un 95% de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Después tenemos parásitos como por ejemplo la triquina, las tenias, virus, el virus de la hepatitis A. Las contaminaciones, las que no son bacterianas, son aproximadamente el 5% de las contaminaciones totales. También podemos encontrar una contaminación fisiológica que es producida por los calamares, que tiene un nombre que se llama marea roja. Ya vamos a ver más adelante por qué es tóxica. La contaminación biológica está muy relacionada con los factores de riesgo que tienen los alimentos. Por ejemplo, la cantidad de agua o la humedad, el tiempo, los nutrientes, la temperatura, son todos motivos de que el alimento encuentre un medio propicio para poder desarrollar.
De ahí la importancia de cómo nosotros podemos descongelar un alimento. Nunca a temperatura ambiente, dejándolo fuera de la heladera para que se descongele toda la noche del anterior al día que la vamos a utilizar. Las formas correctas de descongelar un alimento, en orden de prioridades, es en el piso de la heladera, que se descongele el tiempo que sea necesario. Pueden ser 24 a 48 horas, depende de la carne o el alimento que ustedes quieran descongelar. Como segundo método, yo recomiendo la cocción directa. Es decir, yo tengo congeladas milanesas en el freezer o una pata de cordero. Entonces, directamente la pata de cordero la pongo en el horno así congelada como está. A lo sumo va a tardar un poco más de tiempo. Y después se va a cocinar igual. Después, una milanesa directamente al aceite y se fríe y no voy a tener problemas. La tercera es en un microondas, en el sistema de descongelamiento, ¿sí? Y por último, y no recomendable, es la descongelación a agua corriente en la pileta. ¿Por qué? Porque hay que estar 2 horas máximo descongelando la pieza que quiero, dejando correr el agua. Es costoso, desperdiciamos agua potable, entonces es el menos recomendable. Alimentos de alto riesgo. Los alimentos de alto riesgo, como ustedes ya saben, es de acuerdo a la cantidad de agua que tiene ese alimento o la cantidad de humedad que tiene ese alimento. Si tiene un pH alcalino cercano a 8 y que tenga un alto contenido proteico. Las carnes de pescado, la carne de pollo, huevos, después pescados y mariscos, leche, productos lácteos, papa, arroz cocido, son todos alimentos de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los que tienen un bajo índice de actividad acuosa, es decir, el AW, que es tiene muy poca humedad, es decir, prácticamente nada, pan, galletitas, cereales. Sí, con el tiempo se pueden producir mohos en este alimento. Sal, en las harinas también puede haber gorgojos, y en pH ácidos es muy difícil que las bacterias puedan sobrevivir un tiempo largo. Hay conservantes naturales como por ejemplo la sal, que es un conservante que no se echa a perder, ¿sí? Esos son los de bajo riesgo. ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Son aquellas que se transmiten por los alimentos cuando vehiculizan toxinas, virus, venenos vegetales, bacterias, sustancias químicas, etc. Si es una sola persona es un caso aislado, y si es 2 o más personas ya pasa a ser un brote, ¿sí? Las ETAs no siempre van a afectar a todas las personas que consumen un alimento contaminado. Generalmente los más perjudicados son los golosos. Si yo como 2 o 3 pedacitos de chorizo seco y que tiene triquina, es muy probable que no me contagie. Pero si como una pechera entera, yo me voy a contagiar con triquina. No todos presentan la misma gravedad,
porque la gravedad del caso va a depender del estado fisiológico que tenga esa persona que consume un alimento contaminado. Condiciones favorables de las setas. No tener buenas prácticas de manufactura. Una temperatura de conservación inadecuada. Es decir, si el alimento necesita frío y yo lo tengo a temperatura ambiente, no me sirve porque se va a descomponer. Cocción insuficiente, es decir, que el alimento quede crudo. Cocción a menos de 70 grados centígrados. Recalentamiento del alimento para ser consumido a menos de 60 grados centígrados. Si el alimento tiene que ser comido frío o bien caliente. El intermedio no me sirve, o frío o caliente. Utilización de sobras, mala higiene personal, eso está dentro de las prácticas de manipulación de alimentos. La contaminación cruzada, evitar la contaminación cruzada. Los síntomas de las ETAs pueden ser muy variados y depende de la ETA que sea, se van a producir síntomas. Pero en general podemos hablar de unos síntomas o de una sintomatología general. Pueden ser náuseas, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal. También se pueden presentar algunos síntomas específicos, como por ejemplo dolores articulares, como se da en la brucelosis. También se puede producir sangrado en la orina, como en el síndrome urémico hemolítico. Es decir, los síntomas generales, y después vamos a hablar de los síntomas particulares de cada ETA. La vía de entrada de una ETA siempre es la vía digestiva, es decir, entra por la boca, ¿sí? Las ETAs no provocan alteraciones en las características organolépticas. Entonces, ese es el problema. El olor, el sabor, el color, su aspecto no se altera, ¿sí? Entonces ese es el peligro. Nosotros comemos pensando que es un alimento genuino, apto, inocuo, y no lo es. Las ETAs las podemos clasificar en intoxicaciones. Es por toxinas elaboradas por los microorganismos. Por ejemplo, Clostridium perfringens, Botulinum, que produce el botulismo, por hongos, por sustancias químicas, como la marea roja también, que produce toxinas, que en determinada época del año no se puede consumir los mariscos. Las infecciones es por la ingestión de bacterias que se reproducen dentro del organismo del huésped. Por ejemplo, salmonela a través de consumir mayonesas crudas o pollo crudo, la brucelosis por consumir leche cruda también, la triquinosis también. La triquinosis la vamos a ver más adelante, pero es la única enfermedad que se produce solamente por parásitos. La triquina spiralis es un parásito. Las toxi-infecciones son ETAs provocadas por toxinas y por infecciones. Es una combinación de ambas. Primero se reproducen las bacterias y luego
producen las toxinas, por ejemplo, el cólera. Si bien no es una enfermedad o una ETA, el tétanos se produce también por la elaboración de una toxina, ¿sí? El botulismo también es una toxoinfección. La bacteria se desarrolla dentro de la lata de tomate y cuando penetra en el organismo va a producir la toxina que viaja por los nervios. La persona que manipula alimentos es casi siempre responsable del desencadenamiento de una ETA, es decir, de una enfermedad, ya sea porque tiene una falta de higiene, por descuido, no tiene buenas prácticas de manufactura, pero siempre es el que manipula alimentos y no se da cuenta de determinados actos. Y acuérdense que el ingreso de una ETA siempre es por vía bucal, por boca. Muchas gracias a todos. Se acaba la segunda entrega y próximamente les vamos a estar mandando la tercera entrega de Manipulador de Alimentos.